Buenas tardes y bienvenidos sean todos a la entrevista con Juan TH. Hoy yo me siento muy feliz. La persona que tenemos hoy, yo le tengo mucha admiración. De verdad no creí que lo iba a entrevistar. Siempre lo he seguido, lo he visto, me gusta mucho su voz porque es una de las voces más respetadas de la República Dominicana y admirada. Así es, Juan Carlos. Sí, sí, sí. Tenemos con nosotros aquí a Reinaldo Infante. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de tener esta conversación en la entrevista. De verdad que un gran honor estar aquí contigo. Reinaldo, tú siempre vas así, tan bonito, tan lindo, con esa dicción tan... Mira, el tono, lo que escuchas, la sonoridad, desde que desarrollé, 13, 14, 15 años. La dicción, la articulación y todo lo demás, formado, por supuesto, pero soy hijo de un profesor de español. Sí. Por lo tanto, el hablar de forma correcta en mi casa era importante. Entonces, siempre he hablado así, bueno, de una u otra forma sí, es decir, fue parte de mi educación. Y la gente no te decía, pero tú debes estudiar locución, o tú eres locutor. Sí, tiene voz de locutor. Tiene voz, sí. Y hasta me acomplejaba por eso en un ¿Cómo va a momento ser? de mi adolescencia. Sí. Porque cada vez que yo hablaba, como mi voz era muy distinta al resto del grupo con el que estudiaba, se destacaba, entonces era víctima de ¿qué? Ahora le dicen bullying, pero antes me daban cuerda, tú sabes. Entonces llegó un momento donde yo lo que hacía era que o hablaba muy bajito, Oye. o hablaba muy poco, tú sabes, precisamente para evitar que me dieran cuerda. Pero los profesores no te decían, ven, lee el de español, porque a mí me ponían mucho a leer. Yo me quería morir cuando me paraban en esa pizarra a leer. Tú sabes que en esa etapa yo estudié en un politécnico, el Politécnico María de la Altagracia en Villa Duarte. Y como todo politécnico, las actividades extracurriculares forman parte de la norma. Sí. Entonces yo estaba en la dinámica normal, las asignaturas, pero lo que yo más me divertía era lo lúdico, lo que pasaba fuera del aula. Sí. Entonces yo estaba, o era músico en la banda de Batón Ballet, o estaba en alguna obra de teatro, si había alguna presentación yo estaba involucrado en todo eso. Y de una manera u otra, pues como que esa formación también me fue conduciendo, me fue moviendo por estos mundos. Entonces, tu crianza, ¿qué recuerda de tu crianza de pequeño? ¿Qué recuerda que te haya marcado? Bueno, siendo hijo de profesor, Sí. como te decía, mi mamá emprendedora, tenía un salón de belleza, yo soy de Salcedo. Okay. De una forma u otra, lo que soy ahora de adulto... ¿Eres único o tienes más? No, somos 7. Ah, qué bien. Sí. Nosotros también somos 7. Familia muy productiva, bastante abundante. Qué bien, qué bien. Entonces, de ambos, ¿sabes? Lo que estoy ahora viviendo de una forma u otra es como la combinación de esos dos puntos. El emprendimiento de parte de mi mamá, una mujer emprendedora, fajadora, visionaria, y por el otro lado, pues, la cercanía con la parte formativa, la educación, conectado con la comunicación. Y sí, como que tengo muy fresco esas... ¿Alguno de los dos, tu padre o tu madre, influyó en lo que eres ahora, en lo que tiene que ver con la comunicación? De una forma u otra, sí. Más mi papá, Sí. porque él estaba muy involucrado en la parte de la docencia y también él era locutor, aunque no lo ejercía de manera profesional, pero daba conferencias, siempre que podía, pues me llevaba con él. Yo lo veía en su quehacer profesional de la oratoria, hablando en público, en una reunión con los padres, tú sabes. Entonces, de una forma u otra, uno como pequeño va viendo, va observando, y esas cosas se van quedando instaladas en alguna parte de la memoria. Y cuando llega ya la etapa profesional, pues uno se sorprende emulando, haciendo cosas más o menos similares, y la vida me dio la oportunidad de compartir con él durante algunos años en nuestro programa de radio, que es Camino al Sol. Sí. Cumple 13 años el programa ahora. Qué bien. Y los primeros años de Camino al Sol, pues tuve así el privilegio, de verdad que fue un privilegio, de compartir esos primeros años con él. Mira, y eso de la locución, ¿tú querías hacerlo, querías estudiar eso, o vino fortuitamente, o
¿Cómo llegas a esa parte? Ahí hay como que una combinación de una cosa y otra. A mí Sí. me gustaba la comunicación. Y la comunicación estratégica era lo que a mí me gustaba. Y por eso yo estudié administración Ajá. en la universidad. Sí. Mucha gente piensa que yo soy periodista. Y no, yo estudié fue negocios. Oye, Pero mientras estaba haciendo la carrera, estudié locución como cultura general. Porque también tenía ese gusanito, me gustaba la radio, me gusta el rock, y me cómo gusta no la aprovechar música. esa voz además. Pero que mentalmente, tú sabes que hay siempre un estigma, o había un estigma de lo que significaba ser locutor Sí. en esa época. Salarios bajos, Sí. el estilo de vida distinto. A mí lo que me gustaba era la música, es decir, radio rock. Entonces, ¿a dónde va uno con eso en este país? Sí, sí. Había muchos elementos. Era una época distinta. Y yo estaba muy involucrado en mi universidad, trabajaba en un banco, pero sí tenía la conexión con la radio, con la comunicación, estudié la locución. Un día sí recuerdo que vi una entrevista que le hicieron a Fernando Valerio, Sí. locutor de un reconocimiento muy público, principalmente por su trabajo en Radio 1000 informando. Sí. Yo era un muchachón, tenía a lo mejor 15, 16 años cuando vi esa entrevista. Recuerdo que se la hicieron en Teleantillas. Y él hablaba de la locución como sacerdocio, como servicio, como trabajo comunitario. Y esa conversación que para mí fue muy interesante sobre cómo él hablaba del qué hacer de la comunicación y específicamente de la locución, pues se quedó instalada en alguna parte De tu memoria, sí. de mi memoria. Cuando yo llego a la Otto Rivera a estudiar locución, que fui del último grupo que don Otto le dio clase, pues para mi sorpresa, Fernando Valerio era uno de los docentes que estaba ahí. Y se convirtió de una forma u otra en esa persona como emular por su trabajo profesional. Tú sabes, pude desarrollar con él una buena relación, Uno salía bueno de ahí, conversaciones. uno salía bueno de ahí, de esa escuela. Es que no había forma. No, o sí o no, sí. así mismo era, o sí o sí. Yo estudié allá y todavía don Otto estaba vivo. No estaba dando clase, pero cuando pasaba por el curso, él entraba y siempre había una pregunta y adivina. Esa pregunta siempre era para Te mí. caía a ti. Dios mío, yo me quería morir. Y yo nada más decía, ay, Dios mío. Y no recuerdo qué profesor fue que me salvó de una, pero decía, no, es que usted es hija de no sé qué y usted tiene que salir buena de A aquí. lo mejor Nova Ramírez, que siempre estaba salvándole la vida a la gente ahí Sí, dentro. Nova, sí, sí. Como que de una vez señaló a otro, yo dije, me salvé. Tú sabes que la Escuela Nacional de Locución tenía esa Sí, particularidad sí, y todavía la tiene, que es el factor humano. Es decir, tú ibas a formarte profesionalmente con la formación y con lo que se tenía en ese momento, Sí. pero también estaba luego esa otra parte social, ese otro compartir, Sí. esa otra mirada al quehacer de la locución. Mira, y la primera vez que estás frente a un micrófono, ¿cómo fue eso? O sea, ¿quién te dio la oportunidad? ¿Cómo llegaste? Mira, estando en la universidad, una amiga me dice, Rey, estoy ahora en un programa de radio y como yo sé que a ti te gusta la música, yo quiero que tú me acompañes. Eran los domingos de 12 del mediodía a 12 de la noche. Y yo fui a acompañarla. Cuando entramos en la cabina, wow, yo me quedo deslumbrado con la consola y con todo ese Sí. mundo. Y entonces, hablando y hablando y hablando, pues el productor de ese programa me dice, pero si tú quieres venir el domingo que viene, tú puedes venir aunque ella no venga. Sí. Y entonces, por supuesto, aproveché y le tomé la palabra. Y aunque no era mi trabajo, yo iba todos los domingos a las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Ay, Dios mío, eso es tan largo. ¿Y por qué eso era tan largo? Bueno, yo me sentaba a verlo, Ay, a Pablo. ver cómo él producía cada segmento, cada intervención, cómo las ensayaba, cómo seleccionaba la música. Y su nombre es Sergio Veras, productor de televisión por muchísimos años, pero también era amante de la radio y del rock. Y entonces, Estaba tú en tu sago ahí. que sí que, óyeme, que no me pagaran. Ya para No mí el importa. pago era estar ahí. Y entonces un día me dice él, ¿te atreves a hacer una primera intervención? ¿Te animas? Yo, pero claro, porque no hay nada más fresco que un cibaeño. Yo, sí, vamos arriba.
Entro a la cabina, me siento, yo preparo todo. Por supuesto, él esperó ya que fuera más tarde en la noche para que cualquier disparate no fuera Por muy si terrible. acaso. Como a las 10 de la noche él me dio la oportunidad Ok. de yo sentarme. Ya tú sabes, yo me pasé desde el mediodía hasta las 10 de la noche preparando Ay, mi madre. ese momento. Cuando yo me siento y yo abro el micrófono, ¿tú sabes qué fue lo único que yo hice? Yo le di al micrófono así, tuc, hizo, tum, wow, Ay, y Dios lo mío. cerré. No me atreví a hablar. ¿Cómo va a ser? Pero Rey, tú tienes todo el día. Eso fue lo primero que hice. Y decía, pero esto está vivo. Sí. Estoy hablando, yo tenía que 18 años, algo así. Ay, mi madre. Pero después de eso, entonces, cuando ya te decidiste, cuando Sí. Mira, ahí yo comencé ya así a trabajar formalmente radio en la nota diferente. Ah, sí. JM Hidalgo me dio la primera oportunidad. Agradecido por siempre con JM. Yo trabajaba en un banco, escuchaba el programa que él tenía a las 5 de la tarde, de 5 a 7. Llamo al programa a responder una pregunta y él me dice, ¿tú eres locutor? Yo le digo, yo estudié locución, pero yo Pero no. Pasa no lo por aquí, ejerce. que estoy buscando voces nuevas para la Che, emisora. pero tuvo una visión él. Él era un cazador de talentos, Sí. es un cazador, tiene el oído. Y entonces yo llego al parqueo de Teleantillas, donde estaba la nota diferente, y él me esperó con una solicitud de empleo. Mira, estoy buscando gente nueva, que no Eso tenga fue. experiencia, y yo me quedé pensando, yo sé que en 20 años yo voy a hacerme la pregunta, ¿y sí? Y bueno, ahí la historia comenzó. Inicié radio a las 11 de la noche, el horario menos letal para un novato, para yo hacer cualquier Bueno. tontería, ¿verdad que sí? Entonces, ¿Verdad que sí? entonces yo comencé a tener esa experiencia. El primer día fue para mí inolvidable, por dos razones. Número uno, salgo de la universidad, comienza a llover. Sí. Me paro yo frente a la universidad, yo estudié en APEC. Cuando salgo, cruzo la Máximo Gómez, comienza a llover, no aparece un solo carro público y yo, qué forma de arrancar un trabajo nuevo. Se para un vehículo. Ese vehículo, ¿quién era? JM Hidalgo, Ay, que oye. coincidencialmente estaba pasando por ahí y me vio en apuros y frenó. Y él me llevó a la emisora. Por eso no lo olvido, ese Sí. día, porque marcó. Y luego cuando estoy, ok, frente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a comenzar a Sí, hacer todo claro. esto? Me aprendo todos los botones, toda la maquinaria y comienzo entonces a compartir nombres de canciones, artistas, y comienzo entonces a recibir llamadas de la gente en la cabina. ¿Y quién tú eres? ¿Tú eres nuevo? ¿De cuánto? Y me comencé a desarrollar una relación muy bonita con los oyentes de ese horario, que eran estudiantes universitarios que buscaban compañía, o los que estaban en algún bar, Sí. que pedían canciones. Entonces ahí yo entendí la importancia que tiene la radio como medio, de cómo, aunque tú estás solo en un espacio, Sí. pues hay cualquier cantidad de personas escuchándote y el impacto que tiene lo que tú dices, Sí. lo que tú haces en ese momento. Me pasaba a mí que siempre que yo iba, cuando empecé que yo vi la consola, yo dije, ay, mi madre, ¿y todos estos botones? ¿Y qué yo voy a hacer ahora con todos estos botones? Tú sabes que en la escuela de locución no es igual la consola, No, tú por sabes. supuesto. Y yo me quedé así, y había una señora, yo recuerdo como locutora en ese momento, y me dijo, no, mi niña, no te preocupes, yo me voy a quedar contigo. Y ella se quedó conmigo ahí hasta que yo más o menos medio entendí los controles. Y así fue que eché un chin para adelante, pero muérete que en una me dormí. ¿Cómo va a Me ser? dormí. Y había otra cabina al lado, otra emisora. Y el de la otra emisora fue que cogió para allá y me tocó, pero Michelle, ¿te dormiste? Y la emisora hacía rato que estaba Fuera del aire. fuera del aire. Mira, no es fácil. En esa época, cuando yo comencé, no había muchas posibilidades de eso, porque era una radio muy manual. Es decir,
un bloque de comerciales eran unas cartucheras. Sí. Y preparar los ¿Y comerciales. el reel? El reel habían para algunos comerciales, para algunas canciones que no estaban disponibles Sí. en el LP o en el CD, pero era un trabajo muy físico. Es decir, Sí. había que estar constantemente moviéndote. Mira, siempre me daba miedito cuando yo iba a abrir el micrófono porque yo decía, ¿y si yo digo un disparate y la gente... Pero eso se le va a quitar. Emma, todavía yo, a mí particularmente, yo siento como un fritico. Y eso no hay que perderlo nunca. Porque en el momento en que tú le coges confianza al micrófono, a la cámara, bajas la guardia. Cuando bajas la guardia hay mayores probabilidades de que tú cometas un error. Sí. Y eso que sentimos, esa tensión escénica, es el sistema nervioso diciéndonos, estás expuesto a algo que no es natural, que no forma parte de tu día a día. Por lo tanto, ojo, atención. Y eso hace que tú te enfoques, porque cuando bajas la guardia, cuando le coges confianza, como vemos ahora en muchos medios, la gente en un programa de radio que ya es visual, Sí. pero está el invitado y está la gente con el celular, Sí, sí. distraído, haciendo otras cosas. ¿Qué ocurre? Que a veces hacen la misma pregunta 2 veces Sí. o vuelven sobre algo que ya pasó porque su mente está en otro lado. No estás en la tarea y ahí es que comienzan entonces los problemas. Mira, vámonos a nuestra primera pausa, pero voy a dejarte una preguntita en el aire. ¿Cómo ves tú la locución en este tiempo? Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso con la entrevista con Juan T.H. Reinaldo, dejamos una pregunta al aire. ¿Cómo ves tú la locución en este tiempo, en esta generación? Mira, la locución yo la veo muy bien. Sí. Sí, la locución en este tiempo es muy dinámica, es muy Sí. diversa, hay muchas oportunidades. Cuando yo comencé locución hace 30 años, pues tú eras o locutor de radio, de televisión, o grababas comerciales o hacías maestrías de ceremonia. Ese era como el universo. Sin embargo, hoy una persona puede vivir de su voz, siendo locutor, siendo actor de voz, trabajando igual, radio, televisión, pero aparte de eso, narrando audiolibros, haciendo doblajes de películas, desarrollando su propio espacio, sus propias plataformas, teniendo su podcast, haciendo audioseries. Es decir, hay un universo que ha hecho que el locutor de este tiempo, para estar activo y para estar conectado, sí tenga que formarse, sí tenga que trabajarse, sí tenga que entender cómo funciona el negocio. La tecnología nos ha permitido entonces trabajar fuera de nuestras fronteras. Antes, si tú querías, como locutor dominicano, trabajar en Estados Unidos, tenías que irte a Estados Unidos. Ahora, como locutor dominicano, puedes trabajar en cualquier parte del mundo. Eso hace que te prepares, porque la competencia no es solamente con tus locales, sino la competencia es con todo locutor de habla hispana, de habla, tú sabes. Y hablando de eso, estuve viendo que tienes una empresa, o sea que mi inglés es malísimo, mi inglés es pésimo, World Voices. World Voices, Ajá. lo dijiste súper bien. Ay, gracias. World Voices. Dios mío. Háblame un poco de Mira, ello. World Voices surge precisamente como una especie de respuesta a todo esto. Es una empresa productora de audio. ¿Qué nosotros hacemos ahí? Todo lo que tiene que ver con la voz hablada para fines educativos y comerciales, corporativos. Comerciales, audiolibros, doblaje, voces de animaciones, los comerciales convencionales de radio y las voces para los comerciales de televisión, memorias corporativas, IBR, en fin, todo lo que requiera la voz hablada, pues ahí estamos nosotros. Pero ¿cómo te surge a ti ese emprendimiento de hacer eso? Eso surge inicialmente para yo poder mostrar mis servicios a nivel corporativo, es decir, para poder facturar, para hacer cotizaciones, no a título personal, sino a través de una empresa. Como yo trabajaba con muchas agencias publicitarias, pues era una forma de yo sí ya estar formalizado, porque antes tú trabajabas como independiente y la dinámica era muy distinta. Sí. La formalización, tú sabes, el tema de los impuestos y demás, era otra cosa.
Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que en la medida en que yo iba conectando e iba dando a conocer mis servicios a nivel local y a nivel internacional, iban surgiendo pedidos de otros clientes de Rey, pero aparte de la voz tuya, apreciar alguna voz femenina, Sí, porque este proyecto en el que tú estás también requiere una voz femenina. Entonces ahí, bueno, pues pensaste. comienzo a sumar cosas, ¿no? Yo estaba ya casado cuando formamos a World Voices. Mi esposa, nos conocimos en la universidad. Mm, Siempre hablábamos de emprendimientos, de negocios. Ahí entra la parte de la figura de mi madre como mujer emprendedora y también la figura de la sí, madre de mi sí. esposa, que también era una mujer muy fajadora, muy emprendedora. Y decimos, pero vamos a hacer una empresa y vamos a comenzar, como estudiamos administración, lo que hicimos fue convertir lo que era mi pasión, lo convertimos en un negocio. Y le dimos el rigor de un negocio. Es decir, Le dieron visión, carácter, misión, valores, el carácter, un logo, todo lo que necesita una todo lo que empresa. implica. Sí. Y comenzamos luego a comercializar los servicios. Al principio iniciamos dando los servicios, aparte de los míos como locutor, de relaciones públicas, de comunicación Sí, estratégica. porque hiciste posgrado de Sí, relaciones públicas exactamente. Y entonces, pero luego una cosa nos fue llevando a y la nos fue otra. perfilando hacia lo que es la parte de producción. Mire, ¿y cómo logra posicionarla afuera? Eso fue un reto interesante y se dio una especie de combinación de cómo el mercado se estaba abriendo, de cómo la tecnología iba permitiendo la interconexión en estudios de grabación y cómo también las productoras se estaban abriendo a nuevas posibilidades de talentos más allá de los que tenían disponibles. Entonces, primero entender cómo funciona el negocio de la locución en un país como Estados Unidos, por Sí, ejemplo, donde tú tienes una gran cantidad de hispanohablantes y hay una necesidad de comunicar a ese segmento publicidad. Entonces, ¿cómo funciona aquí? Primero necesitamos un agente de talentos que me pueda representar. Ahí entra en acción mi esposa. Cintia comienza a hacer todas las gestiones hasta que me consigue un agente en Estados Unidos y yo comienzo a trabajar como locutor ya bien representado en ese mercado. Y ahí comienzan a pasar cosas interesantísimas, con marcas distintas, con proyectos totalmente diferentes. Y eso comienza como a caminar por ahí. Y entonces luego comenzamos a desarrollar marketing puro y duro. Es decir, un correo a la vez, comenzamos a enviar contactos, a enviar información, a tener acceso a bases de datos, de miren, estamos en República Dominicana, pero podemos hacer esto con este nivel de calidad. Yo te dije que me formé de manera básica en la Otto Rivera, pero sí. para el mercado internacional yo tuve que sentarme de nuevo y formarme, reformarme. Entonces ahí comienzo a ver y a buscar información. No había cursos de voiceover ni de locución en español de forma Sí, accesible. En México hay una gran escuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, pero en Dominicana no. Aquí tenemos locución básica. sí. ¿Qué tuve que hacer? Bueno, yo conseguí cualquier cantidad de libros en inglés disponibles de voiceover, de locución comercial. Y comencé a traducir de una manera u otra y a platanar Te esa pusiste en eso, información. Sí, me puse, tenía te que, fajaste. tenía que. Además, que coincidió también con una crisis económica en nuestro país. Y yo, como locutor comercial, estaba bien. Yo grababa comerciales 4 o 5 por semana. Es decir, yo estaba bien. Pero cuando cae esa crisis económica, Sí, que ni siquiera voy a recordar, sí. pero todos sí recordamos, yo paso de grabar 4 o 5 comerciales por semana a uno a lo mejor al Ay, mes. ay, ay. Entonces digo yo, no, espérate, Tengo que hacer algo hay aquí. que buscar otros mercados. Claro. Muchos de mis amigos, de los compañeros, se salieron del mercado, comenzaron a hacer otra Otras cosa. cosas. Yo decía, no, todavía hay posibilidades, porque aquí somos 10 millones de habitantes, pero Latinoamérica y los que hablan en español son más de 500. Así es que Bastante. hay un mercado, vamos a trabajar ese mercado. Y entonces identifiqué algunas formaciones en inglés que yo tomaba de manera remota para comenzar a tener las competencias que me estaba demandando el mercado internacional en ese momento.
Y entonces ya luego de pasada esa etapa de formación, que no termina nunca, No, claro. y comenzamos entonces a sumar a otros talentos, ahí sí vimos la necesidad de los compañeros que estábamos sumando al proyecto de World Voices, también debían tener la formación. preparación, Y ahí claro. surgen entonces los Vox Training, que son entrenamientos especializados de locución. Es decir, nosotros no impartimos locución 01. No, yo Para sé. eso está la Otto Rivera, que lo hace muy bien, y las academias de otros amigos, que están muy bien. Nosotros nos enfocamos en narración de audiolibros, doblaje de películas, eh, largos formatos, locución comercial pero internacional. Es decir, lo que todo locutor que quiera internacionalizar su carrera necesita saber. Y además, como productora, necesitábamos a un talento mejor formado. Y fue como una especie de... Entonces hay mucha una diferencia cosa, entre la locución de allá Sí, hay a esta de aquí. Lo que pasa es que es un asunto de estilos. Sí. Son estilos, por un lado, pero también el tipo de trabajo. En nuestro país se hacen muchos comerciales o infomerciales, documentales. Ahora sí se hace mucho material para web, pero antes no. No. Entonces, para tú poder tener acceso a un documental, por ejemplo, hay una narración y una técnica muy propia de una narración documental. Para tú narrar un audiolibro, Te iba a preguntar eso, me resulta interesante lo del audiolibro. sí, los audiolibros es una de las áreas de mayor desarrollo mucho? en este. Sí. Sí. Ahora mismo tú tienes, por ejemplo, que los audiolibros en español están en su pico de alzada. Interesantísimo lo que está pasando. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando hablas de audiolibros, por Sí. ejemplo, ¿puede un locutor ser narrador de audiolibros? No necesariamente. ¿Puede ser un actor narrador de audiolibros? No necesariamente. Es un híbrido, porque debes tener la articulación correcta que la otra persona comprenda, pero también debes tener las competencias interpretativas para poder colocar las distintas voces de los distintos personajes. Entonces, ese tipo de formación aquí no lo tenemos. No. O tengo a un actor que sobreproyecta cuando se pone frente a un micrófono, o tengo a un locutor estructurado, duro, rígido, que es incapaz de hacer una voz o con las características femeninas, por ejemplo, Sí. porque está muy estructurado. Entonces, comenzar a cambiar esa mentalidad de que como locutor tienes que dar el paso y convertirte en un actor de voz, desdoblarte hacia ese mundo y ya no considerarte como un profesional de la palabra hablada, tan estructurado, sino pensarte como un artista. Eso como requiere mucha preparación. Claro, requiere una preparación y también requiere un cambio de mentalidad. Y entonces en ese mundo, y todo eso fue sucediendo, una cosa combinada con la otra, una cosa fue trayendo la otra. Tuvimos la oportunidad de comenzar a participar de eventos internacionales. Fuimos de ser invitados a dar conferencias, Sí. a traer algunos de esos amigos Sí, cada a vez que yo veo que tú vas a dar una, yo digo, Dios mío, y me pongo a buscar porque yo tengo que hacer una, pero no me voy a quedar en la próxima. Por favor. No, te lo prometo. Por ejemplo, en estos días hemos hecho un taller avanzado para actores profesionales de voiceover y la experiencia ha sido riquísima porque Sí. son actores que están aprendiendo las competencias de la locución, cómo pararse frente a un micrófono, Claro. la importancia de la articulación, la importancia de la pronunciación correcta, porque cuando tú solamente tienes Sí. la voz para tú conectar, no el escenario, no ese auditorio, sino solamente la voz, debes entender muy bien cómo funciona todo tu aparato fonador. Qué interesante. ¿Y los documentales? Los documentales, ese es otro mundo. Tienes ahí Muy diferente al audiolibro. Sí, es totalmente distinto. Un documental, tú acompañas unas imágenes. Tú no eres protagonista, tú estás acompañando la imagen. Entonces, vas describiendo, pero al mismo tiempo es una especie de danza. En los documentales, la forma de escribirlo, hay mucho de maestría, y luego la interpretación. Es casi como un susurro, no es una voz tan proyectada, sino es una voz tranquila, una voz calmada, una voz que no ocasiona ningún tipo de ruido, porque tú estás absorto viendo una imagen. Y entonces
tienes ahí esa voz que te va simplemente acompañando, que entra, sale y tú simplemente la sientes. Es un arte. Como que forma parte de una coreografía. Entonces, y eso se aprende, eso es una técnica. Igual, y vuelvo un poco atrás a lo de los audiolibros. Un audiolibro, una persona tiene que hacer la voz del narrador, pero también tiene que hacer las voces de todos los personajes. Entonces, imagínate un libro como 100 años de soledad, por ejemplo, que son muchos personajes, distintas emociones. Óyeme, y cada vez que sale un personaje, tú tienes que darle una característica a ese personaje para que el que te está audio escuchando sepa cuándo entró este personaje, cuándo es el narrador. Entonces, claro, es técnica, pero es una especie de arte técnica. Pero ¿cómo se aprende? O sea, ¿cómo yo aprendo a hacer esas diferentes voces? O sea, yo sola, yo narro, yo bateo, agarro la pelota, toda esa cosa. O sea, eso no es fácil. Mira, en la narración de audiolibros tú tienes esa magia. Primero, debe gustarte la lectura. Eso es lo primero, debe gustarte la lectura. Me gusta. Y luego debes entender, preferiblemente, que hayas estudiado teatro para que entiendas la dinámica de la creación de personajes. Y luego, en la medida en que van apareciendo los personajes, tú vas poniéndole a tu voz características de ese personaje. Si es una voz de una niña, ¿cómo está esa niña? ¿Es menuda? ¿Está triste? ¿Es muy chispeante? Entonces tú le pones, no es que tú vas a transformar tu voz, no. Tú le pones esa característica. Exacto. La cadencia de la voz es distinta, entonces eso va, ya con la experiencia, vas, por supuesto, dándole esos toques distintos. Por eso te digo, es arte, combinado, por supuesto, con mucho de técnica. Y tú lo vas diciendo así, se ve como tan interesante, tan chulo, Dios mío. Y hay otro mundo, que es, por ejemplo, el audio description, que se está utilizando mucho. Cuando tú ves una película en cualquiera de las plataformas, te da la opción de tú escucharlo. Ya vamos, Juan Carlos, ya vamos. En español, en inglés, o que tú puedas escucharlo con la descripción de la escena. Eso es el audio description, que se hace especialmente para los no videntes. Okay. Y es la descripción de lo que está ocurriendo entre una escena y otra. Y ese es otro mundo que también tiene otras técnicas. Bueno, vámonos a nuestra segunda pausa y ya retornamos con el contenido que está bastante interesante y bueno. Estamos ya de regreso. Yo no quisiera que se acabara. No podemos extenderle como media hora más a este programa. Una parte 2. Bueno, sí, me gusta eso, una parte 2. Mira, Reinaldo, has estado también en televisión. Cuéntame esa parte. Eso fue una etapa muy bonita. Me la disfruté. No pensé trabajar televisión, te lo digo con mucha honestidad. ¿Cómo cae eso? Siempre me consideré una persona de radio, de estudios de grabación. Entonces, un día, en una entrevista, en un programa de radio en el que yo estaba, pues una amiga con las que coincidía en los estudios de grabación, Nereida Castillo. Sí, Nereida. Ella me dice, Rey, pero ¿por qué tú no trabajas televisión? Yo, no, es Nereida, la televisión es para gente bonita. Oye, eso. Tú eres un hombre feo, déjame tranquilo en este aislamiento de la radio. No, mira, estamos buscando a un compañero para el programa que yo tengo en CDN en tu hogar. Sí. ¿No te gustaría hacer una audición? Yo, no, hombre, Nere, de verdad. Pero sí, hombre. Me insistió y fui a la prueba, fui a la audición. Entonces ella me dijo, lo único que te voy a decir es que te sonrías, porque tú tienes una cara demasiado como seria. La mía, ¿verdad? Tú eres muy serio. Tienes que sonreírte. Claro, porque yo en esa época tenía todavía esa estructura ¿de qué? Del locutor estructurado, serio, formal. Y Nere me dijo, no, Rey, para televisión, porque ¿verdad? No es que tú seas, ¿verdad?, ni feo que espante, pero tampoco lindo que encante, pero sonríete, que así la feura se nota menos. Oye, ay. Nere, querida, tanto que la quieres, es terrible. Entonces fui y tuve la primera oportunidad en CDN. Algo hizo bien, que me contrataron, y entonces comencé a trabajar televisión en CDN en tu hogar.
Al poco tiempo me hicieron la propuesta de pasar a noticias. A noticias. Y ahí entonces, y como te decía, no hay nada más fresco que un cibaeño. Sí. Rey, noticias, leyendo de un teleprompter. Sí, yo claro, vamos. Tuve la primera experiencia, me gustó el quehacer profesional de poder informar, comunicar y demás. Y también la reacción de la gente en la calle, de cómo me recibían, de yo estar en un supermercado y la gente me abrazaba, el de la noticia. ¿Sabes? Había una dinámica muy distinta que me hizo respetar mucho, mucho más el quehacer de la comunicación de esta forma pública. A partir de ahí yo también cambié. Cada experiencia profesional que he tenido, de una forma u otra, ha ido aportando al profesional que soy hoy y que seguiré siendo, porque todo va sumando. Sí, claro. Y duré haciendo televisión varios años. Sí. Cuando entendí que ya el ciclo se había cerrado, pues simplemente lo cerré. Es decir, de televisión, chévere, okay. Lo disfruté, me pareció ¿Qué te una gustó muy más? bonita... ¿La noticia o lo que hacías Mira, con a mí me Nereida? gusta conversar. Sí. En las noticias tenía la posibilidad de leer noticias, pero la experiencia de CDN en tu hogar, por ejemplo, de tener entrevistas, de conocer gente interesante cada día, pues eso sí que me llamaba muchísimo más la atención. Paralelamente con lo que estaba haciendo en las noticias, comienzo ya de nuevo mi proyecto de radio, Camino al Sol, que se convirtió para mí en una especie de palanca de balance. Llegó un punto donde ya me estaba haciendo daño todas las noches leer noticias negativas. Sí, sí. Llegaba a casa ya con una emocionalidad que no me gustaba. Y yo decía, no, esto debe terminar. En algún momento yo tengo que cerrar esto porque no es lo mío. No me sentía, veía a algunos compañeros que le gustaba la parte combativa. No soy combativo, me gusta más el conocer, el desarrollo humano, esa línea. Además que después que termino la universidad, también me fui formando en programación neurolingüística, me fui formando luego como coach ontológico, un poco buscando... Háblame de eso. Esa es otra parte, eso va para la parte 2. Cónchale. Pero yo decía, no, yo necesito seguir comunicando, pero al mismo tiempo que sea ya en la etapa de la vida en la que me encontraba, que fuera ya más coherente conmigo, no responder a los patrones de un trabajo o de una empresa, sino algo que sí se parezca a mí. Y ahí entonces surge Camino al Sol, que es un programa matutino de desarrollo humano, que cuando surgió era una locura, porque todo el mundo estaba hablando o de política o de deportes, ¿no? Y nosotros ni hablamos de política ni hablamos de deportes. Lo nuestro es desarrollo humano, lo que abarca todo, filosofía, literatura, bienestar, finanzas, emprendimientos, una especie de revista, pero orientada hacia el crecimiento. Exacto. Y tenemos ya 13 años y nos hemos mantenido con esa, tú sabes, con esa directriz, con esa patrón, dinámica, con ese patrón. Sí. Mira, Reinaldo, y con esto de la era digital, ¿cómo te reinventas cada día? Mira, yo soy amante de la tecnología. Sí. De hecho, World Voices es posible y los mercados que hemos logrado trabajar gracias a la tecnología. Me encanta la tecnología. Yo soy uno de los que se inscribe a cosas de las novedades. Ahora bien, el qué hacer con esa tecnología, ahí hay que poner, un punto. Un punto porque la tecnología como tal no es ni buena ni mala, es una herramienta. Lo que hay que observar es el impacto que ha tenido el acceso de esa tecnología de manera masiva, que ha hecho que personas con no necesariamente los criterios profesionales o adecuados han hecho uso de esa tecnología. Yo soy de los que piensa que hay un respeto hacia el micrófono, hacia la cámara, por razones obvias. O haces mucho daño o puedes hacer mucho bien. ¿De qué lado de la fuerza tú te pones? Cuando eso tú le colocas entonces la parte económica, la parte financiera, entonces tú dices,
un programa de desarrollo humano es rentable. Dices, bueno, un programa de actualidad, del comentario del día a día, pudiera ser más rentable. Un comentario en base al chisme del día, al desprestigiar a otra persona, tendría mucha más audiencia. Bueno, aquí está bien, está mal. Yo creo que en el fondo tú sabes lo que está bien y lo que Claro está que mal. sí. No vamos a utilizar este espacio para decir lo que ya todos sabemos. Creo que la conciencia de cada quien, haciendo lo que hace cuando llega a su casa, pues te dirá. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Que los medios de comunicación que permanecen en el tiempo, ¿cuáles son? Los personajes que nosotros hoy recordamos de la comunicación, no solo en República Dominicana, a nivel mundial. ¿Cuáles son esos personajes? ¿Cómo fue su trayectoria profesional? ¿Cómo fue su día a día? ¿Cómo fue su dinámica? ¿Tú ves por qué tenemos que hacer una parte 2? Totalmente Porque de Juan acuerdo. Carlos me está haciendo señas, más que un pelotero ahí de aquel lado. Pues ya tenemos, entonces pongamos una coma a esta conversación. Miren, señores, le vamos a poner una coma a esta conversación porque, y en serio, Ajá. porque me quedé con hambre Ok. de seguir hablando contigo de todo esto tan interesante. O sea que a tu esposa, está allí, bella y hermosa, ponle una Cintia. fecha para que vuelva Cintia. Ay, mira, Rey, muchas gracias de verdad por estar aquí, por haber venido. No encuentro palabras. Gracias de a ti verdad por la que sí. invitación. De Muchas verdad que gracias. sí. Y me le mandas un abrazo a Juan Ah, Teach. sí, le mando un abrazo a papi tuyo. Señor, ustedes muchas gracias por haber estado aquí en la entrevista con Juan TH. Sigan en sintonía de BTV, Canal 32.